Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del 1 al 6. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar, según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos. Y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles. Y los presbíteros, los que habían sido enviados por la iglesia, partieron y regresaron a Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Y esto causó gran alegría a todos los hermanos. Queridos amigos, ya nos damos cuenta, este es el primer concilio de Jerusalén, que es el primer concilio de la iglesia. Onde reunir, pero para ponerse de acuerdo sobre un tema muy delicado que es la cuestión de la circuncisión. Lleva la judío cuera, pero ahora Pablo dice, en realidad ese es un rito, es un signo simplemente de conversión. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es adentrarnos en la cultura, y la cultura griega es diferente, no necesitan ser circuncidados. La verdadera circuncisión en todo caso es la circuncisión del corazón, del pensamiento, de la forma de obrar, de la forma de actuar. Upea la verdadera conversión. Pero ahí comienza, dice, un altercado, porque estos que vienen de Jerusalén comienzan a decir, ustedes no pueden salvarse si ustedes no se circuncidan según la ley de Moisés. Y ese altercado era tan grande que deciden ir. Esto también es importante, ir a las autoridades. Se dan cuenta la misión de la autoridad, que es tan importante porque son ellos quienes tienen que, después de haber escuchado, también tomar decisiones, y siempre decisiones a favor de la gente y a favor del pueblo. Y nos cuenta que tiene un final feliz, porque cuando llegan a Jerusalén ellos son recibidos muy bien, etcétera, somos hermanos, y una vez que dialogan, ahora ellos pueden transmitir y decir sí. Verdaderamente el Señor estuvo con ellos, estuvo con nosotros. Pudimos hacer grandes cosas maravillosas para que Dios actúe en la vida de la sociedad y cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.